Bienvenidos a Voces de la Justicia, el podcast dirigido para los jueces y juezas. Hoy tenemos la grata compañía de la doctora Hipatia Ortiz, jueza de la Corte Nacional. Y como siempre empezamos, nuestra querida doctora, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial. Y siempre empezamos para conocernos, para saber el ser humano que está detrás de la jueza de la Corte Nacional. Y en esta ocasión mucho más difícil porque como mujer que es usted, me imagino que fue muchísimo más difícil la carrera para llegar hasta donde se encuentra hoy día. Entonces, por favor, coméntenos quién es Hipatia, en dónde nació, qué es de su vida, alguna anécdota de su niñez. Gracias, muy amable. Primero empezar por saludar a la Escuela de la Función Judicial en la persona de su directora, y también me es grato participar en este podcast porque veo que es un medio idóneo para cumplir con la misión de la escuela de capacitar y actualizar en los conocimientos jurídicos al personal judicial, incluyendo a todos los servidores judiciales, desde luego a los jueces. Entonces me complace mucho estar aquí. Y en cuanto a definir quién soy, quisiera empezar por decir que soy una profesional del derecho, que me eduqué en la Pontificia Universidad Católica, tuve las mejores experiencias académicas y eso me permitió a mí continuar mi desarrollo en la función pública. Tengo más de 30 años dedicado a la función pública, en el sector público, y como bien dices, hay una serie de anécdotas que puedo comentar. Y una de ellas que me marcó y que es importante es que empecé a laborar en una empresa pública. En ese entonces era la empresa municipal de agua potable, hoy empresa metropolitana, y cuando yo me incorporé en el área jurídica había exclusivamente abogados profesionales de género masculino, hombres. Y era una empresa, es una empresa técnica dedicada precisamente al servicio de prestaciones de agua potable y alcantarillado, y son cuestiones sumamente técnicas que hay que manejar. Y en el aspecto legal necesitamos también ir acompañando con todos los procesos legales para que se cumpla el servicio público. Y es así cuando me incorporé, mencionaba que existía solo caballeros, abogados, y en ese sentido, en ese entonces el subgerente, director técnico, tenía que comparecer a un tema litigioso y desde la área jurídica me designaron. Y tuvo una reacción de resistencia. Primero porque era joven, segundo porque era mujer. Entonces, no obstante, no había ningún otro profesional que pudiera hacerse cargo del caso a los que él estaba acostumbrado. Tuve que asistir, fuimos, me desenvolví muy bien y de ahí en adelante ese proceso lo ganamos y el subgerente fue adquiriendo confianza en la profesional que era y se revirtió porque con el pasar del tiempo prefería siempre que tomara yo los casos en los que él estuviera presente o tendría que comparecer. Y entonces eso fue una visión de cómo podemos ir con el tiempo demostrando nuestras propias capacidades como profesionales, como mujeres. Eso no nos distingue, no nos impide alcanzar nuestros mejores desarrollos personales y también institucionales. Así es, que importante es la meritocracia, independientemente de la condición de género que se pueda tener en la vida, ¿no? Y en esa carrera hacia la Corte, ¿qué le llamó la atención? ¿Qué fue lo que le motivó a estudiar Derecho? Bueno, desde pequeña yo he tenido una formación desde el hogar del cumplimiento del orden, de la disciplina, la armonía, porque el derecho es eso, ¿no? Es un orden, vivir en armonía con los demás para mantener la paz y conciliar todas las posiciones contrarias. Entonces, mi padre fue auditor de una empresa pública y como auditor le gustaba el orden, la disciplina, y en esa medida fuimos educados con los valores éticos correspondientes y tenía también una inclinación por la ley. El auditor siempre está ligado a la ley, tratando de hacer cumplir la ley. Entonces tuve un ambiente cercano a la ley, si bien no fue abogado, pero fue auditor, y el círculo en el que se movía también tenía muchos contactos, muchas relaciones con abogados. Entonces yo veía la importancia del ejercicio del abogado para el desarrollo social, ¿no? Porque
En definitiva, es contribuir para que las partes en conflictos lleguen a un acuerdo y puedan continuar con su vida y no se queden estacionadas en el conflicto. ¿La mujer tiende más a ser conflictiva en el área del derecho o a apaciguar y llamar a la mediación? Desde el punto de vista judicial, creo que buscamos ese acercamiento con frenar el conflicto, porque entendemos que el desarrollo social viene amparado precisamente por personas que busquen la pacificación. Entonces, en esa medida, la mediación tiene un importante mecanismo para desarrollar eso. Y por eso se inclinó por una área no penal. ¿Cuál es su especialidad, doctora Hipatia? Yo soy especialista, o sea, estoy ahora desarrollándome como jueza de la Sala Contenciosa Administrativa. Empecé como jueza del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, gané un concurso en el año 2013, luego estuve trabajando en el tribunal por más de 6 años y el Consejo de la Judicatura por el proceso de evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, no se vio obligado a llamar precisamente a profesionales del derecho que cumplían méritos y podían reemplazar a los jueces y conjueces cesados. Entonces, en el 2019 me incorporé a la Corte Nacional de Justicia como conjueza temporal y he estado durante 4 años en la fase de admisibilidad de los recursos de casación en materia contenciosa administrativa. Ha sido una experiencia increíble porque ha permitido ampliar los conocimientos y ver desde la estructura del control de legalidad de las sentencias de los jueces de instancia y ahora, en cambio, desde el febrero del 2024 estoy desempeñándome como jueza temporal, jueza nacional temporal, precisamente por la falta de jueces nacionales. Y de la especialidad también, imagino. Sí. Para nuestros colegas jueces que nos van a ver y nos están siempre siguiendo también, es importante el espacio de la escuela para enseñar. La educación debe ser diaria y permanente. Entonces, es muy importante conocer de la boca de una jueza de la Corte qué es la casación y en qué momento se debe recurrir a la casación. Muchos jueces de primer nivel tenemos conflictos en cuanto a entender qué significa en sí la casación. Sí, la casación es un recurso extraordinario, empecemos por eso, no es un recurso común, ordinario, que se puede proponer dentro de las instancias. Se debe establecer claramente que la casación no es una instancia más. A partir de ello podemos comprender el alcance de casación porque los abogados, los sujetos procesales deben entender que siendo un recurso extraordinario no deben tener las mismas estrategias, empezando por ello, las mismas estrategias ni la misma fundamentación que un proceso de instancia. La casación, al ser un recurso extraordinario, es excepcional, está sujeto exclusivamente a normas taxativamente establecidas en el caso de las materias no penales en el COGEP. Y en ese sentido deben cumplir estrictamente con los requisitos que establece la ley. ¿Por qué el legislador ha pretendido establecer, debemos recordar un poco la historia, la casación? Porque es la manera de hacer un control de legalidad de las sentencias de instancia. Antes teníamos el recurso de revisión que fue a su vez derogado precisamente por el recurso de casación. Pero desde la vigencia de la ley de casación que todavía rige para todos los procesos escritos que no han todavía superado y están en trámite, la casación sigue siendo una dificultad para los profesionales. Y en esa medida es necesario que se centre aún más el conocimiento y el estudio en el tema de la casación. En cambio, desde el punto de vista de los jueces, la casación también tiene que ser exclusivamente bien manejada, porque como actualmente está dividida en 2 fases, tenemos la casación para la admisión, es decir, primero tiene que pasar por un examen de cumplimiento de requisitos formales, que eso está a cargo de los conjueces, y luego si supera esa fase de admisibilidad
pasa el examen de fondo que está a cargo de la Corte Nacional. La casación, como bien lo prevé el Código Orgánico General de Procesos, tiene por fin básicos el control de la legalidad, pero también uniformar los criterios jurídicos para que precisamente los jueces de instancia tengan un criterio uniforme que aplicar respecto de determinada norma o respecto de determinado punto de derecho. Es por ello que la casación en nuestra Constitución está prevista en el artículo 180, número 2, como un sistema de precedentes que cambió precisamente con la vigencia de la Constitución actual del 2008 que nos rige, porque anteriormente la casación no estaba vista como un sistema de precedentes, sino que preveía que reiteradas sentencias sobre un mismo punto de derecho automáticamente podía ya ser considerada como una norma obligatoria para los jueces. Ahora no, ahora el sistema de precedentes implica que las 3 sentencias uniformes sobre un mismo punto de derecho vayan al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, discutan en el Pleno y oficialmente a través de una resolución se emita el precedente que desde esa apertura del Pleno para adoptar el precedente jurisprudencial se vuelve obligatorio una vez que ya se emita la resolución a través o se promulgue la resolución a través del registro oficial. Entonces, se convierte ya en una norma que conforma el ordenamiento jurídico nacional, hasta que no sea cambiada, ya sea por la propia Corte o sea objeto de reformas por el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional. Qué interesante, doctora, porque muchos operadores de justicia, y en este caso también abogados, tienen esa confusión que al no actualizar tal vez el conocimiento de este cambio generacional también que hay en cuanto a las leyes, ¿no? Y por otra parte también, ¿usted ve similitud o algún limitante en comparación con la Corte Nacional por el precedente jurisprudencial constitucional o es similar a este precedente? No, el precedente de la Corte Nacional tiene su propia configuración. Está establecido en la Constitución y está regulado por el COGEP. Sin embargo, siendo precedente también jurisprudencial, o sea, estableciendo también la Constitución precedentes en el ámbito de la justicia constitucional, ellos tienen una apertura distinta, una configuración distinta para el precedente constitucional y necesariamente viene por las causas en las que decida la Corte Constitucional afinar una norma que sea compatible o incompatible, digamos, al momento de analizar la Corte Constitucional y emitir su precedente para el mejor desempeño de los jueces de justicia ordinaria, pero de todos los jueces a nivel de la República, en tanto en cuanto conocemos de los derechos constitucionales. Muy importante también lo que nos menciona, doctora. Y hablando ya de su materia específicamente, cuéntenos alguna sentencia, algún fallo que ya se haya resuelto, obviamente de algún caso ya resuelto, que haya traído controversia para aprender un poco, porque también necesitamos aprender de los errores, ¿no? Y es muy importante conocer en qué me equivoqué, cómo pude haber fallado o qué fue lo que debía haber hecho, si es que fue un error o siempre han estado mis fallos acorde a lo que sea querido. Usted manifestó muy importante al inicio, el derecho es dar a cada quien lo que le corresponde y es ser justos. Eso es lo que nos importa a la ciudadanía, ¿verdad? Llegamos ante los jueces para que nos hagan justicia. ¿Ha tenido un fallo controvertido que le ha causado algún problema y que nos pueda comentar y cómo lo resolvió? Sí, yo en este punto, desde luego, en la experiencia judicial, siempre vamos a tener unos casos más complejos que otros. Sin embargo, no quisiera abordar desde el punto de vista de mi ponencia exclusivamente, porque eso está dedicado a una decisión que involucra a las partes. Y mientras involucre a las partes, es eso, es exclusivamente la decisión para las partes, no se vuelve un asunto de carácter obligatorio para los jueces, que es lo que buscamos como jueces y como comunidad jurídica, ir a la norma que es obligatoria para todos los casos. Entonces, para ello
prefiero hablar de los precedentes jurisprudenciales que en base a casos reiterativos, a 3 o más casos reiterativos sobre un mismo punto del derecho, ya el Pleno de la Corte Nacional los ha asumido como precedentes jurisprudenciales de carácter obligatorio. Por favor, entonces, instrúyenos. Dentro de ellos podemos destacar dos importantes. Dentro de el año 2024 se han emitido por la sala a cargo, llevó al Pleno más de 6 precedentes jurisprudenciales, pero es destacable 2 desde mi perspectiva por el efecto y la trascendencia que tiene en el desenvolvimiento diario de la administración pública. El uno se refiere al precedente 08-2024 relacionado con la contratación pública. En este precedente buscamos determinar que la imposición de multas cuando se trata de una obra, ejecución de obra, prestación de servicios o incluso adquisición de bienes por parte de entidades del sector público que vayan a dar por terminado unilateralmente el contrato por incumplimiento de las obligaciones contractuales, la imposición de multas no tiene que ser al momento de la terminación o posterior a la terminación, como ha venido ocurriendo en algunos casos de las administraciones públicas, sino que la imposición de multas al contratista tiene que hacerlo en momento procesal oportuno durante la ejecución del contrato, no a la terminación, durante la ejecución del contrato, seguido del proceso que cada contrato tiene de acuerdo a su cronograma valorado. Entonces, había una distorsión en esta parte por la administración pública porque empezó a dar por terminado unilateralmente los contratos y una vez que terminaba, se les notificaba el momento de la liquidación, empezaba a aparecer las multas que no fueron impuestos en su debido tiempo ni dieron lógicamente la oportunidad para defenderse al contratista. Entonces, el ámbito de la contratación pública es muy sensible en el Ecuador, porque no le estamos dando la dimensión que tiene. Es de una trascendencia que permite efectivamente el desarrollo de la sociedad en general, porque la administración pública entendida como el servicio a la colectividad necesita del privado para cumplir esos servicios. Entonces, si tenemos una mala relación contractual con el privado, tenemos problemas con el contratista, pero aún más no cumplimos los fines para los cuales estaba llamada a ejercer la administración pública. Entonces, deben tener la capacidad las administraciones públicas de actuar a tiempo, corregir los errores, porque las multas es eso, persigue el cumplimiento del contrato. Aquí se ha distorsionado como una sanción al contratista cuando lo que persigue la multa es pedirle al contratista que se está desviando del cronograma valorado y que corrija a tiempo durante la ejecución, porque un contrato terminado unilateralmente significa realmente una pérdida para el país, no solo para la administración pública, sino para el país, porque no ha cumplido con la contratación de la obra, la prestación de los servicios que necesitaba la administración para a su vez atender las necesidades públicas. Entonces, realmente la terminación unilateral del contrato es una excepción, debería ser una excepción y no el mecanismo permanente para terminar relaciones con el contratista, sino el contratista debería terminar en condiciones normales, cumpliendo sus obligaciones y la administración ejerciendo el control y la fiscalización a tiempo. Qué importante, es muy importante lo que nos comenta porque siempre se ha dado prioridad tal vez a temas penales que son los más mediáticos, ¿no? Pero desde la escuela queremos hacer justamente un paneo de las necesidades de la comunidad jurídica, empezando no solamente por los abogados, sino por los operadores de justicia y es necesario obviamente hacerlo desde la raíz, desde los de primer nivel. En su carrera hacia la Corte Nacional siempre se inclinó por el área administrativa, contenciosa administrativa, doctora.
Sí, le contaba que tenía más de 30 años dedicada al servicio público. Realmente es un área apasionante y un área muy especializada que a su vez tiene subespecializaciones. Hoy por hoy conocemos que el derecho cada vez se va haciendo más específico, tratando temas que pueden ser abordados desde una óptica exclusiva, con sus propios principios, con sus propias categorías jurídicas que ya van deslindándose del derecho general. Recordará que la base del derecho en el Ecuador fue el Código Civil, pero actualmente ya eso hemos superado, tenemos otra visión también con los tiempos, con los cambios sociales que nos ha permitido mejorar las actividades sociales y en eso regular y modular mejor las conductas, pero no solo las conductas desde el punto de vista penal, o sea, para penalizar, sino las conductas desde el punto de vista del individuo y su relación con la sociedad, su relación con el Estado. El derecho administrativo, le decía, es inmerso y incumbe a cada ciudadano, porque a lo largo de su vida siempre va a tener relación con el Estado, con la administración pública. Le pongo un ejemplo. Desde el momento del nacimiento tiene que ser registrado el nacimiento. Estamos ya en contacto con la administración pública, con registro civil. Y durante toda su vida hasta el fallecimiento, la defunción de la persona también tiene que ser registrada, y estamos en contacto nuevamente con la administración pública. No se diga en el desarrollo vital de la persona a través de cualquier gestión que pretenda hacer. Entonces siempre está la relación de la administración con el ciudadano latente, y eso se cumple a través de las normas del derecho administrativo. Muchísimas gracias porque ha sido muy ilustrativa y realmente el tiempo nos quedó absolutamente corto en este podcast, pero le comprometo a la doctora Ortiz para que nos acompañe para desarrollar todo lo que tiene que ver con la temática de la administración pública. Y solo una pregunta final: ¿la inteligencia artificial como herramienta en el área contencioso administrativa, necesaria o no? Es necesaria para la administración pública. Estamos viviendo, siempre yo estoy percibiendo los cambios sociales, y eso es importantísimo para el derecho porque va de la mano. Y ahorita el movimiento social en general de la sociedad contemporánea viene dado por la influencia tecnológica para disminuir tiempos, para mejorar también el problema del transporte. Imagínese usted, para ir a realizar un trámite en la administración pública local, solo local, no digamos nacional de ministerio, implica una serie de posiciones, una serie de mecanismos hasta llegar hasta la administración pública. Solo le estoy hablando en el transporte, que si me permite acceder en línea al trámite, me da una facilidad de tiempo, de movilidad, y a su vez al administrador, al servidor público también le permite mantener en orden los trámites. Entonces, yo creo que la administración pública debe beneficiarse de la inteligencia artificial, pero de manera ordenada, y debe tener unos protocolos específicos, que en eso debemos trabajar para precisamente garantizar los derechos de los ciudadanos. Muchísimas gracias, muy interesante todo lo que nos ha compartido la doctora Ortiz en esta mañana. Les invitamos a continuar con nosotros.